Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente nos estamos comunicando de esta manera. Lamentablemente no nos pudimos reunir después de Semana Santa, pero debido a las circunstancias, pues tenemos que quedarnos en nuestra casa como medida de prevención, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de continuar nuestro curso de acuerdo a cómo vamos, aunque sea poco a poco, pero vamos a tratar de avanzar. Me gustaría bastante que la mayoría de los estudiantes pues tratara de ubicarse en esta parte, de ver los videos, de tener sus guías, de estudiar, de practicar, de consultar si tienen dudas, porque si no nos vamos a ir quedando demasiado atrás. ¿Cuándo vamos a regresar? Pues exactamente no sabemos, ¿verdad? Entonces, mientras eso se da, pues tratemos de poner de nuestra parte cada uno para lograr avanzar y, como repito, pues no quedarnos atrás. El último video que trabajamos, si se recordarán, fue referente a la descomposición rectangular, que se refiere a la suma de dos o más vectores utilizando este método. Acá, entonces, vamos a dar, es como una continuación este tema, porque todo lo que ya hemos estudiado se enlaza con lo que vamos a ver ahorita. Nuestro tema es la introducción al movimiento. Para eso yo les mandé a ustedes, trabajé lo que es una guía donde está todo explicado. No sé si ya lo vieron, ya lo revisaron. Recuérdense que ustedes lo pueden imprimir o lo pueden leer ahí desde su computadora, desde su teléfono. No importa cómo lo estén haciendo. Lo importante es que ustedes manejen esta parte, ¿verdad? Eso es lo importante, en medio que tengan, pues, con los recursos que ustedes manejen. Si se recordarán, entonces, haciendo un poquito de memoria antes de que nos suspendieran, antes de que ocurriera todo esto, yo les dejé una tarea referente a lo que era elaborar un mapa conceptual, en el cual yo les di la parte teórica, donde ustedes ahí hicieron un mapa conceptual referente a las ramas de la física. En ese mapa conceptual, ustedes se recordarán, y si no se recuerdan, pues sugiero que vayan a abrir su cuaderno, vean su mapa, o bien la hojita que yo les dejé para que ustedes la pudieran imprimir y a partir de ahí ustedes pudieran hacer su trabajo. Si no la tienen, pues vayan a la página y ahí la buscan, ¿verdad? La introducción a la física, no se les olvide. Ahí pues estábamos platicando cómo clasificamos la rama de la física. Y la física dijimos que se dividía en dos grandes ramas. En la rama, una de ellas que se refiere a lo que es la física moderna y la física clásica. Dentro de la física clásica, pues, tenemos lo que es la mecánica, que es una de sus ramas. La mecánica estudia lo que es el movimiento. Y dentro de esta mecánica, pues, se divide en tres grandes ramas, que es la cinemática, la dinámica y lo que es la estática. En este caso, la cinemática, pues, se va a encargar de estudiar el movimiento, pero sin analizar las causas que lo producen. Mientras que la dinámica sí se encarga de estudiar qué es lo que produce el movimiento, por qué un cuerpo se mueve. La cinemática no. Y la estática, pues, que estudia los cuerpos en equilibrio. Por tal motivo, entonces, es muy importante que sepamos esto. Ahorita lo que vamos a dar inicio nosotros es al estudio de la cinemática. Vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos, pero sin analizar las causas que lo producen. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a iniciar, de acuerdo a esto, vamos a definir qué es movimiento. Cuando hablamos de movimiento, entonces decimos que es un cambio de posición. Los cuerpos van a cambiar del punto A al punto B o a la Z. Es decir, van a cambiar de lugar, van a cambiar de posición, van a cambiar de donde estén para pasarse al otro lado, a otro punto. Y reposo, que es algo muy importante que tenemos que trabajar también y que constantemente lo vamos a estar estudiando en física, que significa que no cambia de lugar. La partícula, el objeto, el cuerpo no cambia de lugar, está fijo. Si hablo yo de movimiento, quiere decir que voy a cambiar entonces del punto A
al punto B. Acá en este momento yo estoy en el punto A. Si me pueden observar, estoy en el punto A. Aquí estoy parada yo. Pero si vengo y me voy a trasladar acá al punto B, en este caso significa que estoy en movimiento. En física, eso es movimiento. Me cambié de aquel extremo hacia acá, ¿ya? Bueno, voy a volver otra vez al punto A. Entonces, otra vez estoy en movimiento. Aunque mis manos, mi cabeza esté moviéndose, eso no significa que yo haya tenido un movimiento en física. Aquí, en este momento, estoy en reposo. ¿Por qué estoy en reposo? Porque no he cambiado de lugar, ¿de acuerdo? Entonces, reposo significa en física que el objeto no va a cambiar de lugar, va a permanecer siempre fijo en un punto dado y en el momento que ya cambia por alguna circunstancia, a eso le vamos a llamar movimiento. Bien, vamos a ver los elementos del movimiento. Estos son algunos elementos, que tiene el movimiento. Dentro de ellos tenemos lo que es la posición. Si observamos acá, la posición tiene una flecha aquí arriba. ¿Qué significa eso? Significa que es una cantidad vectorial. Recordémonos que todo lo que tenga una flechita arriba significa que es una cantidad vectorial. En este caso, posición significa en qué punto específico se va a encontrar el objeto en determinado punto. Acá, en la hojita que yo les di, una de las hojas que vienen dentro de su guía, específicamente esta parte, donde observamos dónde están los carritos, pues ustedes ahí podrán entender de mejor manera cómo es qué es la posición, mejor dicho, ¿verdad? Aquí observamos un carrito, ¿dónde está? Aquí observamos el otro. Se utiliza lo que es la recta numérica. Entonces acá, pues observen bien esa figura, esa ilustración, que nos lo está explicando bastante claro, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a ver lo que es la trayectoria. Cuando hablamos de trayectoria, vamos a estar hablando los diferentes puntos que se están moviendo, las diferentes posiciones que ocupa un cuerpo en su recorrido, ¿de acuerdo? Ahí también dentro de su hojita que les di, les coloqué la ilustración de una abeja. En este caso, usted la observa y todo lo que está acá es su trayectoria. Parto yo del punto A hacia el punto B. ¿Qué significa esto? Significa que, supongamos que esta va a ser nuestra abejita, supongamos, ¿verdad? Y ella va a empezar a recorrer diferentes puntos, va a estar recorriendo diferentes posiciones hasta que llegó acá. Aquí la tenemos en el punto A. Pero para llegar al punto B, tuvo que recorrer todo esto. Si nosotros venimos y comenzamos a unir todo esto, todos los puntitos, todas las posiciones que ella recorrió, entonces nos damos cuenta que hizo todo esto. Todo esto que está acá, a eso se le llama trayectoria. Entonces, ¿qué es trayectoria? La trayectoria es entonces las diferentes posiciones que va a ir recorriendo la partícula del cuerpo durante su recorrido. Y nos va a formar una línea, ya sea como de esta forma, o ya sea de otra diferente, ¿ya? Esto sería lo que es la trayectoria. Pero, en nuestro caso, las trayectorias pueden ser de diferente tipo, dependiendo el movimiento que tenga, dependiendo cómo esté cambiando su posición. En este caso, entonces, observemos que la trayectoria, aparte de esta, que esta es una trayectoria bastante compleja, ¿verdad? Nosotros, este tipo de trayectoria no la vamos a trabajar en clase definitivamente, porque es muy complicada. Pero sí vamos a trabajar este tipo de trayectoria. Observemos.
La trayectoria acá puede ser en línea recta, ya sea una recta horizontal o una recta vertical. Puede ser también que la trayectoria esté formando una semiparábola. Observamos acá que se nos está formando una semiparábola, ¿verdad? También puede ser que forme una parábola completa, como en este caso. O bien que su trayectoria sea en forma circular. También en esta parte yo les coloqué a ustedes esta ilustración, si podemos observarla, donde están los ejemplos de las diferentes trayectorias que hay. Observemos ahí que está la recta, la semiparábola, la parábola y la circular. ¿Ya? Todo esto lo vamos a estudiar en el curso de física, cada uno de esos movimientos. Ahora bien, dependiendo cómo sea la trayectoria, así va a ser el tipo de movimiento que se va a estudiar o que se va a realizar, o el tipo de movimiento que va a manifestar el cuerpo. Por ejemplo, si yo vengo acá y tengo un objeto, una partícula, y se está desplazando en línea recta, ya sea así, ya sea horizontal o ya sea vertical, entonces en este caso vamos a estar hablando de un movimiento rectilíneo. Esto sería un movimiento rectilíneo. ¿Por qué rectilíneo? Porque va en línea recta. Ya vamos a estudiar ese tipo de movimiento, porque ese es el siguiente tema que tendríamos que ver ya para la primera semana de mayo. Entonces, acá vemos que es un movimiento rectilíneo, es recto. ¿Por qué? Porque su trayectoria es recta, ya sea en una forma horizontal o ya sea en una forma vertical. Y aquí podríamos decir que podríamos tener en este caso, podríamos nosotros decir, eso lo vamos a ver más adelante con lujo de detalles, ¿verdad? Pero ahorita, solo como una forma general, podemos decir que en este movimiento vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme, MRU, movimiento rectilíneo uniforme, y también podemos tener un movimiento rectilíneo uniforme acelerado o variado. Eso ya lo vamos a estudiar después detalladamente. Y si el objeto cae, o la partícula cae en una línea recta vertical, acá estaríamos hablando también de un movimiento rectilíneo. Hablamos de un MRUA, ¿ya? Movimiento rectilíneo uniforme acelerado o variado, pero acá estaríamos hablando de caída libre, que es otro movimiento, o bien, tiro vertical. ¿Ya? Muy bien. Entonces así es como nosotros vamos a estar trabajando lo que es este tipo de movimiento. Repito, la próxima semana, en mayo, ya la primera semana de mayo, entraremos a ver MRU, que es el movimiento más sencillo que hay. Ahora, miremos, ¿qué pasa si la trayectoria de nuestro cuerpo, de nuestro objeto, nos da una semiparábola como la que estamos viendo nosotros en este momento? Entonces nosotros acá, de acuerdo al ejemplo que tengo aquí en mi cartelito y de acuerdo a la figura que yo les di, entonces viene el objeto, tiene cierta altura, viene de cierta altura y comienza un movimiento de este tipo, ¿de acuerdo? En este caso vamos a estar hablando de un movimiento semi-parabólico. ¿De acuerdo? Semiparabólico. ¿Por qué? Porque su trayectoria presenta una semiparábola. Ahora bien,
Si el movimiento va a presentar esta forma que tengo acá, la trayectoria, forma esta figura que tengo acá, entonces voy a decir que el movimiento es parabólico. Movimiento parabólico. Y si en un momento dado viene y la trayectoria pues nos va a formar un círculo, que no está bien hecho el círculo, pero más o menos háganse la idea. En este caso vamos a decir que vamos a estar hablando de un movimiento circular. Su trayectoria, si la observamos como es de esta manera, forma un círculo. Por lo tanto, decimos que el movimiento, lo voy a ver aquí, es circular. Entonces, dependiendo de cómo sea la trayectoria, así va a ser el tipo de movimiento. Cuando nosotros terminemos de estudiar el movimiento rectilíneo, ya sea el uniforme o el acelerado, terminamos de estudiar eso y entramos a estudiar el movimiento semiparabólico. Terminamos de estudiar el semiparabólico y entraremos a estudiar el movimiento parabólico. Terminamos de estudiar eso y vamos a estudiar el movimiento circular. Aunque el circular se puede estudiar a la par de cualquiera de estos movimientos, ya que no tiene mucha influencia. Ahora, esto sí tenemos que tener toda la base anterior para poder trabajar lo que es estos tres movimientos. Ahora, esto que tengo acá, pues sí lo podemos trabajar en una forma independiente y de hecho creo que así lo vamos a estar haciendo para avanzar. ¿Ya? Esto sería la parte de cinemática que estudiaríamos. Luego ya entraríamos a ver la parte dinámica, ¿verdad? Que ya entrarían las fuerzas, pero eso es después. Muy bien, ya que tenemos esto, espero que haya quedado claro que la trayectoria, ¿verdad? La trayectoria no es otra cosa que los puntos cuando se van uniendo en el recorrido de una partícula. Y dependiendo cómo sea la trayectoria, así va a ser el tipo de movimiento que tenemos. Aquí está, aquí se los coloqué en el pizarrón y también están en la hojita que yo les entregué. Bien, ahora miremos, ¿qué es espacio, recorrido o distancia? Cuando hablamos de espacio, recorrido o distancia, nosotros estamos refiriendo a algo muy importante que se refiere al tamaño de la trayectoria. Eso es lo que se refiere al espacio, recorrido o distancia. Por eso es que lo anotamos como una X total. Si nos damos cuenta en este caso, esta X no tiene una flechita arriba. ¿Qué significa eso? Significa que no es una cantidad vectorial. Significa que no es un vector. Significa que es una cantidad escalar. Recordémonos que es una cantidad escalar. Por lo tanto, acá tenemos X total, es la trayectoria, es el espacio recorrido por un objeto. Es decir, cuánto mide la trayectoria. Esto es la X total. Entonces, decimos cuánto mide la trayectoria. Esto es lo que es la X total, es decir, la distancia o espacio recorrido. ¿Cuánto mide la trayectoria? ¿Cuánto mide esto? ¿Cuánto mide esto que tenemos acá? ¿Cuánto mide esto? ¿Cuánto mide esto? ¿Cuánto mide esto? ¿Cuánto mide la trayectoria que en un momento dado, pues, hizo un cuerpo al moverse? Supongamos que tengo yo aquí un cuerpo que está en el punto A y se va a mover acá y luego se mueve para acá. Observemos. Aquí voy a tener una distancia, aquí voy a tener otra distancia. Entonces la sumatoria de estas dos distancias me va a dar el espacio total recorrido, o sea, la X total. Supongamos que aquí tiene 20 metros y acá tiene 10 metros, por decirles algo. ¿Cuál fue la distancia recorrida? ¿Cuál fue la X total? Entonces podríamos decir, este es X1, este es X2. Entonces yo vengo y digo
x1 más x2, ¿cuánto es? A la hora que yo sustituya datos, digo 20 metros más 10 metros y el total va a ser igual a 30 metros. Y ahí tenemos. Entonces, esta es la distancia recorrida, la X total. No nos vamos a confundir con lo que es el desplazamiento. El desplazamiento es otra cosa muy diferente. El desplazamiento es algo distinto, no es lo mismo. El desplazamiento, cuando hablamos de desplazamiento, es cuando hablamos del cambio de posición de A a B, ¿ya? No es lo mismo que es la X total, que es la distancia o espacio recorrido, al desplazamiento. El desplazamiento es el cambio de A a B. Aquí está el punto A y aquí está el punto B. Acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una partícula cambió de acá hacia acá. Entonces, no hace todo este recorrido, sino que simplemente viene aquí, recordémonos, de la suma de vectores, ¿se recuerdan ustedes? Suma de vectores, y encontramos que aquí tengo lo que es el desplazamiento. Esto que tengo acá es el desplazamiento. Observemos que el desplazamiento tiene una X y arriba tiene una flechita. ¿Qué nos indica esto? Indica que en este caso es un vector, es una cantidad vectorial. Recordémonos todos los componentes que tienen un vector, que lo acabamos de estudiar, ya hicieron sus tareas, me imagino, ¿verdad? Espero que sí. Y acá entonces encontramos, también va a haber un ángulo, ¿va? No nos olvidemos de su ángulo y de todo esto. Acá quiere decir que este cuerpo se desplazó. Aquí no voy a estar hablando recorrió, pues está diciendo se desplazó del punto A y llegó al punto B. Y aquí pues ya trabajando la suma de vectores y todo lo que vimos, pues podríamos calcular, ¿verdad? Lo que es el desplazamiento, que ustedes ya lo saben hacer, porque simplemente es de aplicar lo que ya hemos estudiado. Entonces, miremos rápidamente acá, voy a borrar aquí para que me dé un poquito más de espacio, para que ustedes no se me confundan, después de que quede bien claro. Entonces vamos a decir que la X total, o sea, la distancia, no es igual, no es igual al desplazamiento. Es diferente. Esta es una cantidad. ¿Qué tipo de cantidad es? Escalar. ¿Esto qué es? Una cantidad vectorial. ¿De acuerdo? Esto va a ser la X total, va a ser el tamaño de la trayectoria. Tamaño de la trayectoria. Y el desplazamiento, este es el desplazamiento, ¿qué es? Es el cambio, voy a poner con otro color, es el cambio de posición de un cuerpo. Es decir, pasa de A para B. Y eso sería la diferencia entre la distancia y esto. En los problemas lo vamos a ver más específicamente, porque en nuestro siguiente video que vamos a trabajar va a ser referente a lo que son la solución de problemas acá de acuerdo a su hojita que tenemos. ¿Ok? Bueno, espero que haya quedado claro esto por el momento. Y el próximo video vamos a ver la solución de problemas ¿de qué? De espacio recorrido o distancia y de desplazamiento. Vamos a ver la diferencia ya aplicado en problemas para que lo entendamos mejor. Nos vemos en el próximo video entonces.